Ha ido infiltrándose en todas las religiones, sobre todo cristianas, iglesias protestantes y seminarios católicos, pero no se oponen frontalmente al cristianismo, sino que afirman haberle superado y se presentan como una vía alternativa. Dios nos está advirtiendo de los falsos profetas que engañarán a la mayoría. Dios nos dotó de una mente para pensar y razonar, no debemos apagar la mente. Solo lo que les interesa, que es crear una religiosidad para personas que buscan una espiritualidad sin compromiso y sin leyes. Detrás de la nueva era se esconden las sociedades secretas, porque no solo se persigue un gobierno único, sino que también persiguen una religión única. Que lo controlan todo, controlan la política, controlan los servicios de inteligencia, controlan el sistema financiero mundial, el sistema sanitario mundial, la farmacéutica, la OMS, la Organización Mundial de la Salud está controladísima. Pues controlan también los medios de comunicación dominantes, las agencias de publicidad y gran parte de la cultura, sobre todo el cine, la música y la televisión. Es que lo controlan absolutamente todo. Les vamos a tapar la boca, a ridiculizar y a llevar al ostracismo. Él le decía: recuerda, Carol, la última carta es la carta alienígena. Vamos a poner armas en el espacio basados en una amenaza extraterrestre y todo es una gran mentira. Llegará el día en que la ley que nos imponga el globalismo por la fuerza se opondrá tanto a la ley de Dios que todos vamos a tener que elegir bando. Y bueno, vamos a empezar con la última parte de este ciclo. La Biblia nos advierte del engaño de la nueva era. Estos días de atrás hemos visto cómo esta doctrina nos lleva a la perdición. Hoy vamos a ver cómo la Biblia nos advierte de ello y además nos enseña a discernir un verdadero profeta de un falso profeta. Y quería hacer un pequeño resumen de lo que es la nueva era, muy reducido en 6 puntos nada más. Y esto os lo voy a... Bueno, la nueva era rechaza los absolutos de la moralidad, no hace distinción alguna entre el bien y el mal, elimina toda responsabilidad por el pecado, se dirige a quienes poseen poco conocimiento de la doctrina bíblica sana, satisface el deseo inherente de ser como Dios, ofrece una alternativa engañosa para quienes no quieren aceptar el sencillo mensaje de Cristo y genera curiosidad por lo sobrenatural. Bueno, la nueva era dentro de la Iglesia, el gran impostor. La nueva era es una doctrina llena de trampas anticristianas. Ha ido infiltrándose en todas las religiones, sobre todo cristianas, iglesias protestantes y seminarios católicos. Y muchos líderes cristianos de nuestra era han adoptado esa cosmovisión ocultista y panteísta, apartándose de la cosmovisión cristiana bíblica, es decir, han ido distanciándose de las enseñanzas bíblicas. Y como vimos también, muchos precursores y gurús de la nueva era forman parte de una verdadera conspiración contra el cristianismo. Pero no se oponen frontalmente al cristianismo, sino que afirman haberle superado y se presentan como una vía alternativa, como una espiritualidad cósmica y holística. La palabra holístico significa que lo abarca todo, es una palabra muy vinculada a la nueva era y las pseudoterapias. Y además también afirman que podemos crear un Dios a imagen y semejanza de cada uno, un Dios a la carta. ¿Y los seguidores qué hacen? Pues los seguidores lo que hacen es que ven al gurú como su único medio de salvación y al que prácticamente equiparan con Dios y se vuelven hacia las supersticiones del hinduismo en busca de esperanza.
pero ¿por qué no se vuelven hacia Dios, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces. Pues resulta que la mayoría de la gente no es consciente de Dios y de su palabra porque no conocen la Biblia y no saben nada acerca de la verdad de Dios. Y esto no está sucediendo solo por desconocimiento, sino también por rebeldía. Todos sabemos en lo más profundo de nuestro ser que Dios existe, aunque muchos no lo quieran reconocer o se empeñen en negar su existencia. Todo el mundo sabe guarda en su conciencia el conocimiento de que Dios existe. Y por eso, al principio, en la primera charla, os comenté que estas élites globalistas que adoran al demonio son todos profundamente creyentes. El problema es que ellos se comparan con Dios y han decidido rebelarse contra Dios, desafiarle. Bueno. Porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Bueno, eso es lo que está pasando con la nueva era. La nueva era nos dice palabras halagadoras y retuercen la verdad para que se ajuste a nuestros propios intereses. Y mediante movimientos aparentemente inofensivos está apartando a los creyentes de la verdad de Dios. Satanás conoce todos los puntos débiles del ser humano y está utilizando esta doctrina para apartarnos precisamente de la verdad de Dios. Él intenta falsificar todo principio verdadero que Dios presenta. ¿Y por qué Dios permite esto? Todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿verdad? Pues porque Dios no puede frustrar su plan de amor. Dios tiene un plan de salvación. Además, una cosa muy importante, y es que Satanás no es igual a Dios, es una criatura suya. Y Jesucristo ya venció totalmente al demonio. Y nos da a nosotros el poder de vencerlo también si creemos en él. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, aquí está hablando de Satanás y se refiere a él como el príncipe de este mundo. Satanás es un ser que se ha corrompido en su esencia y su inteligencia está nublada por su odio. Por eso ha cometido varios errores a lo largo de la historia. Y aún así sigue habiendo personas que le piden a él todo tipo de favores que él les pueda conceder, puesto que él es el príncipe de este mundo, así lo dice la Biblia. Las personas que se introducen en el satanismo, que firman un pacto con el demonio, saben que el demonio les va a conceder algún tipo de beneficio, pero al final el demonio les arrebatará todo lo que pueda, les va a quitar todo, porque carece totalmente de compasión y misericordia y ni sabe lo que es eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el otro versículo nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la Biblia nos está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que nuestra guerra no es contra nuestros semejantes, ¿no? No tenemos guerra contra el vecino, ni contra el pueblo de al lado, ni contra otro país, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas, es decir, contra los demonios. Y también nos está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, que está bajo los dominios de Satanás.
Y Dios no nos preserva de su acción porque sabe que contribuye a nuestra salvación. Dios nos ha dado plena libertad de elección y no son precisamente la acción del demonio la que nos quita libertad, son nuestros propios actos los que nos quitan libertad. Por eso está en nuestras manos conseguir la salvación. Obviamente, a ver, necesitamos ayuda de Dios, porque el enemigo no es cualquier cosa, pero en nosotros está, por ejemplo, ponernos en manos de Dios y confiar, ¿vale? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, él sabe que está condenado y que le queda poco tiempo. También sabe que Dios ya le ha vencido y que su victoria se manifestará plenamente tarde o temprano. Simplemente no puede resistirse en su odio y desesperación y por eso trata de apartar al ser humano del único Dios que creó los cielos y la tierra. Su objetivo siempre ha sido llevar al ser humano a la perdición. Y, por supuesto, también destruir lo que más odia, que es el cristianismo y a los cristianos. Y lo está haciendo a través del hinduismo, la nueva era y doctrinas e ideologías de todo tipo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues resulta que ya estamos en los postreros tiempos y en estos últimos tiempos, digamos que estos últimos tiempos han facilitado el surgimiento de sectas y doctrinas falsas a las que la Biblia se refiere como doctrinas de demonios, que están siendo divulgadas aún dentro de las iglesias. No debemos escuchar a espíritus engañadores. El cristiano no debe dar oídos a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ya veis cómo la Biblia nos va advirtiendo de todo esto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, recordad que el primer engaño de Satanás que introdujo el pecado en la creación perfecta de Dios fue convencer a Eva de que podría ser como Dios, ¿no? De que sería como Dios. Y ahora, a través de la nueva era, pues sigue con mucha tenacidad intentando convencernos de que podemos ser igual que Dios. Esto no ha cambiado nada, se sigue repitiendo lo mismo desde el origen de los tiempos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Bueno, esta advertencia de hace 3.500 años sigue en pie hoy, de hecho hoy más que nunca. Parece como si Dios hubiera dejado este mensaje para estos tiempos, ¿no? Los que estamos viviendo ahora. Por supuesto, a ver, hoy en día muchas personas asumen que si algo es espiritual y funciona, entonces debe ser de Dios, pero en muchos casos nada más lejos de la realidad. Todas estas prácticas espirituales que dice aquí están siendo utilizadas por iglesias, por movimientos y también individuos bien intencionados, pero claramente no son de Dios y la Biblia no las respalda. La Biblia, en términos muy claros, condena toda forma de práctica oculta bajo el sol. Ya veis que Dios mismo condenó las diversas categorías de ocultismo. Bueno, ahora vamos a hablar de los falsos profetas.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y tenemos más versículos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta y ni al tal soñador de sueños. Bueno, Dios nos está advirtiendo de los falsos profetas que engañarán a la mayoría. Y la mayor acción del diablo ahora mismo sucede dentro de las mismas religiones, donde él se disfraza, parece ángel de luz, habla cosas bonitas y dice mentiras que parecen verdades para engañar, como dice la Biblia, si fuere posible, aún a los escogidos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, este capítulo de Primera de Juan 4 es muy interesante. Aquí Juan nos está hablando del anticristo, sobre el mundo espiritual, los espíritus inmundos y todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que conozcamos la verdad para que seamos liberados. Y empieza llamándonos amados. Lo que quiere es dejar claro que el amor de Dios es un amor infinito. Y también quiere que sepamos que los verdaderos discípulos, los que han aceptado el mensaje del Evangelio, son amados por Dios. Y a continuación, pues nos da una importante advertencia. No creáis a todo espíritu. Quiere decir que no pensemos que toda obra sobrenatural, todo lo que es extraordinario, proviene de Dios. Hay actos generados por el enemigo, por espíritus inmundos o demoníacos en su origen. Y Dios nos está advirtiendo precisamente de eso, no creáis a todo espíritu. También nos dice, probad a los espíritus si son de Dios, para que no seamos engañados. Luego, en los siguientes versículos vamos a ver cómo podemos probar a los espíritus, si efectivamente son de Dios o no son de Dios. Y luego vamos a analizar lo último que dice en este versículo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando de los falsos profetas que no son de Dios, profetas que no son de Dios, que son del enemigo, de espíritus inmundos, cuyo origen es satánico o demoníaco. Y los está vinculando a falsos profetas. Y dice que esos falsos profetas son muchos. Con lo cual, ver a un verdadero profeta es algo poco frecuente. Un verdadero profeta siempre basará lo que dice con las escrituras. En cambio, el falso profeta torcerá las escrituras, las malinterpretará, las sacará de su contexto y utilizará la palabra de Dios para engañar y nunca para bien, no para construir o edificar. En el versículo 2, que es el siguiente, nos dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, aquí el primer mensaje que nos está dando y más importante es que nos está diciendo que el Mesías, Jesucristo, ciertamente ha venido al mundo. Y nos está diciendo que para probar si ese espíritu es de Dios, lo primero es que tiene que reconocer o afirmar que Jesús ha venido y que murió por nuestros pecados en la cruz. Y también tiene que ser capaz de hablar sobre su segunda venida. Esto es muy importante. También sobre su obra, su ministerio y, lo más importante, tiene que reconocer que es hijo de Dios. Si no es así, entonces estamos ante un falso profeta. Y en el versículo 3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, en el versículo 3 nos está diciendo lo mismo, pero al revés, que quien no confiesa que Cristo ha venido en carne y murió en la cruz por nosotros, entonces ese profeta no es de Dios, sino del anticristo. Y esto lo podemos tener muy claro. Esa persona puede decir que cree en Dios, que ama a Dios, pero realmente no es de Dios. Y dice, refiriéndose al anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los cristianos sabemos, las personas que estudiamos las Escrituras sabemos que hay un enemigo que se nos opondrá, el anticristo. Y lo más importante aquí es que nos dice que el anticristo ya se encuentra en el mundo. Y en los días de Juan, Juan dijo que él ya estaba aquí. Pero a medida que nos vayamos acercando al fin de los tiempos, al fin de esta era, pues habrá una mayor manifestación tanto del espíritu del anticristo y de ese odio por la ley, como del anticristo en persona. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Esto es lo que está pasando con la nueva era. Millones de personas atrapadas con filosofías huecas. La nueva era abraza el panteísmo, diviniza a objetos de la creación, como el universo, la madre tierra, entre otros, y también cree en la propia divinidad del ser humano. Nosotros, los cristianos, creemos, por el contrario, que el hombre es esencialmente una criatura y que permanece como tal por toda la eternidad. De modo que nunca será posible una transformación del ser humano en un ser divino. Y la Biblia nos está advirtiendo precisamente de ese engaño, ¿no? No creamos en filosofías huecas y disparates elocuentes. Precisamente los gurús de la nueva era suelen hablar disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Bueno, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo ya lo utilicé cuando en la segunda charla hablé sobre Connie Méndez. No sé si os acordáis, ella decía que la salvación ya no viene por la sangre de Jesús. Los cristianos debemos exaltar el pozo de agua viva y la luz de Cristo que esta perversa doctrina ha ocultado. Esta doctrina es totalmente contraria al Evangelio de Jesucristo y solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Ahora mismo tenemos delante de nosotros el camino de vida y el camino de muerte. Y tenemos que elegir cuál es el que queremos seguir. La nueva era y toda la inmundicia que la rodea es el camino de muerte y nos aparta completamente de Jesucristo. En cambio, Cristo es el camino de vida y la Biblia es la luz que le ilumina. Nosotros necesitamos volver a ella como el respirar. Y es de vital importancia y necesidad conocerla, que es conocer a Cristo y aceptarle para poder vencer a estos demonios y sus engaños. No podemos hacerlo de otra manera. Me gustaría comentaros un estudio que se ha hecho sobre el efecto de la Biblia en el cerebro humano. Ha sido una cosa muy interesante que os va a sorprender. Es un estudio realizado por Scott Lindsay
pastor de la Iglesia Evangélica en los Estados Unidos. Scott Lindsay es el director ejecutivo de Faith Life, Fe y Vida, experto de renombre nacional sobre el futuro del estudio bíblico digital y ha sido conferencista durante más de 20 años. El estudio se llevó a cabo recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron a 40.000 personas de 8 a 80 años de edad en los Estados Unidos. El estudio se basaba en ver cómo interactuamos con las Escrituras y descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Descubrieron que cuando las personas leían la Biblia una vez a la semana, mostraba un efecto casi significante en algunas áreas clave de sus vidas. 2 veces por semana el efecto seguía siendo parecido, pero cuando leían la Biblia 3 veces por semana se marcaba una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón, y algo sucedía, pero el descubrimiento profundo es el siguiente. Cuando leían la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumentaba asombrosamente. Esperaban que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en la vida, pero se disparó de forma intensa. Algo cambia radicalmente. Nuestro comportamiento se ve afectado cuando leemos la Biblia 4 o más veces por semana. La sensación de soledad se reduce un 30%. El problema con la ira se reduce un 32%. La amargura se reduce un 40%. El alcoholismo cae un 57%. La sensación de estancamiento espiritual cae un 60%. El contacto con pornografía se reduce un 61%. Los hábitos positivos y el compartir de la fe aumenta un 200%. Y porque confías en la palabra de Dios, hay un aumento del 230% en el discipulado. ¿Qué os parece? El poder que tiene la Biblia sobre la mente humana, ¿no? Me gustaría terminar con un versículo muy interesante, porque este estudio viene a confirmar lo que la Biblia ya nos decía, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.